Bueno, pues derivado de todo este zafarrancho que armaron la supuesta generación Z, que yo ya le denomino generación sopilotera, que es la generación Z del PRIAN, una generación sopilotera por excelencia, carroñera. Eh, pues bueno, se derivaron reacciones evidentemente de la presidenta Claudia Sheinbaum, creo yo, correctas. Obviamente a los opositores nunca les va a gustar nada de lo que haga o diga Claudia Sheinbaum. Para mi gusto fue correcto. Y además, pues dio también una respuesta contundente en el sentido de decir prácticamente entre más me critican, más me fortalecen. Además de esta respuesta, que claramente fue la que más les molestó a muchos de la oposición, pianista, sopilotera, que bueno, ya sobra decir que lo he estado explicando. eh, lo que hicieron el fin de semana en esta supuesta marcha o protesta de Generación Z, que así quisieron disfrazarlos del PRIAN, con tal de no confesar y reconocer que, pues eso, son del PRIAN, porque ya no saben cómo esconderse. Eh, en ese sentido, hay que entender que todo lo que ocurrió, desafortunadamente, pues fue originado a partir, insisto, de un financiamiento perverso por parte de los intereses prianistas y de todos los interesados que están conglomerados en este grupo, como Claudia X González, Salinas Pliego, Vicente Fox, el que parece el pollo al de Toy Story, Álvarez y Casa, Moreira, Alito Moreno, Lili Telles, todo el séquito, hombre, que termina representando, insisto, estos intereses nefastos y perversos, la gran mayoría de estos apátridas, la gran mayoría de estos traumados contra el gobierno actual, fueron los que encabezaron y respaldaron y financiaron en gran medida toda esta protesta que fue una farsa, un montaje, fue ficticia en ese mismo sentido. Por tanto, todas las consecuencias que ocurrieron, y que sí hubo incluso, me parece que hasta detenidos que ya terminaron llevando hasta el reclusorio, pues insisto, me sorprende que los prianistas y sus simpatizantes no se den cuenta que fueron utilizados como carne de cañón para precisamente ser utilizados para defender intereses ajenos de terceros con nombre y apellido como los antes mencionados, insisto, intereses de Salinas Pliego, de Claudio X González, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues ya si no se dan cuenta, ahora sí que si los ciegos no se quieren dar cuenta, si los ciegos no quieren abrir los ojos y quieren en esa ceguera, seguir en esa ceguera y en ese sentido seguir siendo utilizados por los intereses de terceros, por intereses perianistas, por intereses de políticos y empresarios corruptos, pues allá ellos, ¿no? Realmente, más allá de esto, creo que ya no podemos comentar nada más, porque bueno, ya hemos hecho el análisis al respecto. Ahora, lo que sí considero importante es empezar a también considerar ya, esperemos a partir de esto, que estamos viendo que es claramente, y lo expliqué en un comentario anterior, un evidente intento de golpeteo constante que tal vez la intención final claramente es que esto termine en una especie de golpe pues al gobierno, un golpe de estado, un golpe duro, blando, pero el punto es que, insisto, esto no se puede dejar de ver con respecto al contexto geopolítico que estamos viviendo en el mundo, no solo en México. No se puede dejar de ver lo que está pasando precisamente en este momento en Venezuela, y en este sentido no podemos dejar de ver que esto no es un hecho aislado, sino que incluso a nivel regional se están dando
eventos y casos que deben de preocupar, dado que se busca desestabilizar los gobiernos latinoamericanos por un régimen anglosionista que trae la política garrotera trompista, que pues es bastante agresiva, ¿no? Y en este sentido, estos apátridas, vendepatrias, prianistas, pues evidentemente ven la oportunidad para, pues insisto, a partir de nada estar golpeando al gobierno, nada más con tal de defender, insisto, sus propios intereses y privilegios. Entonces, es importante que no perdamos de vista este contexto, ¿no? Lo que se está buscando, lo que está buscando el PRIAN en este momento, hay que entenderlo, es sembrar caos, ¿no? ¿Y cómo van a sembrar caos? Pues a partir de la violencia. Ya parece ser que tiraron la toalla en términos políticos, ya no tienen ideas, no tienen propuesta, no tienen capacidades. Entonces ahora lo que les queda a los preanistas en México, esta oposición miserable, mezquina, mediocre, sin vergüenza, pues es el camino de la violencia, porque no les alcanza para nada más, no les alcanza la cabeza ni las ideas para otra cosa que la violencia, como cual simios involucionados. Entonces eso es lo único, la única propuesta del PRIAN, la única propuesta prianista termina siendo la violencia, como ocurrió este fin de semana en esta supuesta protesta mal llamada de la generación Z, que, pues insisto, en todo caso es generación Z de sopilotera, porque es la generación Z del PRIAN. Entonces, insisto, todo esto ha llevado una secuencia de eventos que ya he mencionado, ¿no? Una secuencia que se puede considerar, yo diría, un punto de inflexión importante es desde que el Mayo es secuestrado por el gobierno estadounidense en México y es pues secuestrado, porque ni siquiera eso se puede decir que fue extraditado, porque no se llevó el debido proceso ni los procesos entre gobiernos para generar esa extradición, sino que simplemente fue abducido como alienígena del territorio mexicano por parte de elementos estadounidenses y todavía no se tiene muy claro quiénes fueron y qué responsabilidades y qué cuentas rindieron como gobierno estadounidense para simple y llanamente entrar al territorio mexicano así nada más como si estuvieran en el patio de su casa, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos mal. He platicado también de esta publicación de la DW Latinus, Anabel Hernández, sobre el supuesto o presunto financiamiento a la campaña de López Obrador en el 2006, lo cual nadie, ningún medio de estos, incluyendo el famoso Team Golden, el supuesto Pulitzer, nadie lo pudo comprobar. Nadie pudo comprobar, pues básicamente con evidencias, sus redacciones y sus publicaciones. Después, o en esos mismos tiempos, viene también la agresión a la embajada mexicana en Ecuador. En fin, a lo que voy es que han sucedido una serie de eventos, incluso también lo más reciente con el lamentable asesinato del alcalde, del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, más muchos otros eventos, insisto, que se suman a esta lista, que Perú ya ahora resulta que toma a Claudia Sheinbaum como persona non grata. En fin, a lo que voy es que hay que entender que todo esto, cada uno de estos eventos, no son eventos aislados, son eventos que de alguna manera casi son concatenados, son secuenciales, tienen causas y efectos, y de alguna manera todos estos se pueden ver hacia atrás como una secuencia y una suma de eventos que de alguna manera están planteando una línea muy peligrosa porque nos están llevando hacia pues mucha tensión política, social, y que se está exacerbando la violencia porque hay personas que eso es lo que están intentando, echarle más leña al fuego para que se exacerbe esa violencia, porque es lo que ellos quieren. De hecho, incluso en esta marcha sopilotera o protesta sopilotera, evidentemente lo que se quería, porque eso es uno de los elementos que más ocupan estos tiempos
de infodemia, inteligencia artificial y posverdad, que es una locura. Si ya de por sí nos engañaban con cualquier cosa, ahora que tienen estas tres grandes herramientas de uso, eh, es algo que les encanta, ¿no? Manipular en estos tiempos. No solo hay guerras políticas, sino también guerras mediáticas, guerras discursivas, donde se manipula la verdad a conveniencia, dependiendo de quién la diga, porque Trump podrá venderse como la víctima de que le manipulan sus noticias, nada más que no tome en cuenta que Fox, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha destacado precisamente por ser un medio que manipula la verdad de manera descarada, ¿no? Y ahí tienes a Trump cuando lo censuraron en sus tiempos, pues que terminó teniéndose que orillar hacia hacer su propia red social, que ahora le llama Truth Social, ¿no? Donde además le pone ese nombre como esta es la red social de la verdad prácticamente, nada más porque la fundé yo y la financié yo, ¿no? Entonces son tiempos descarados que yo ya he hecho análisis profundos al respecto de estos tiempos en los que estamos de posverdad, donde el hecho es lo último que importa, lo que importa es la percepción y la manipulación de la verdad en todo caso, para generar nuevas percepciones o distorsionar o trastornar las percepciones sociales en general. Entonces hay mucha gente que claramente ya sabe cómo funciona esto, sobre todo en términos políticos o mediáticos, financiando ya sea bots, ya sea campañas o comprando páginas como ahora pasó en esta marcha de la generación sopilotera, eh, comprando paginitas de Facebook, ¿no? De estas que tienen como 1000 y tantos seguidores y que prácticamente las ves haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, publicando cosas en nados sincronizados, prácticamente los mismos textos, las mismas líneas mediáticas de tirándole al gobierno con los mismos argumentos infundados, con los insultos clásicos, ¿no? De narcopresidenta, de zurdos, de ya sabes qué. Entonces, al final te vas dando cuenta que son tan predecibles porque pues al final sabes quiénes son los que están detrás. Solo los que estén de plano sumamente desinformados terminan cayendo en estas trampas mediáticas y terminan siendo pues sumamente aborregados para terminar siendo manipulados por estas campañas mediáticas donde claramente se les financia de manera importante a todos estos medios, ya sea impresos, televisivos, radiofónicos o digitales, ocupando incluso ya en estos tiempos bots e inteligencias artificiales, que insisto, terminan replicando y reproduciendo las mismas líneas narrativas mediáticas, manipuladoras de la verdad y la percepción social. Entonces, hoy nos estamos enfrentando a esto, que los hechos pasen a segundo término y lo que más importe sea la manipulación de la verdad. No la verdad, sino la manipulación de la verdad. Y quien logre manipular la verdad de mejor manera, entonces va a ser el que venza. Afortunadamente, y considero que el gobierno mexicano se ha mantenido de manera prudente y responsable, y me refiero sí al gobierno de Morena con Claudia Sheinbaum, se han mantenido de manera responsable en tratar de desmentir, en tratar de equilibrar, de matizar, de desmentir, pues prácticamente todas las líneas narrativas. Sin embargo, sí creo que no está siendo suficiente y que evidentemente viene una oleada muy poderosa de distintos frentes, no solo a nivel nacional, sino también extranjero, porque hay que entender que esto no solo se limita a pues territorio nacional, hay una pues vamos a decir guerra mediática y narrativa a nivel global. Entonces al final los libertarios argentinos van a estar apoyando lo que haga el PRIAN acá, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo que los trompistas igualmente van a estar celebrando algunas cosas, o sea, hay que entender que van a venir ataques de distintos frentes y por momentos siento que la respuesta del gobierno mexicano no alcanza, de momento no alcanza y segundo no va a alcanzar, porque puede que esto se vaya a acrecentar. Insisto, porque cada vez estos vienen más decididos a echarle leña al fuego, ya no vienen a dialogar, a argumentar, a hacer política, ellos vienen a incendiar.
Es una estrategia que acaba de cambiar, que ya de por sí venían en muy malas estrategias mediáticas los del PRIAN. Bueno, ahora ya solo no se están quedando en lo digital, ya quieren pasar a territorio, a hacer cosas verdaderamente deleznables, repugnantes, miserables. Lo he platicado, esa misma reunión con Carlos Manso es bastante extraña. ¿Qué estaba haciendo Moreira con Carlos Manso? ¿Qué estaba haciendo Alasraqui con Carlos Manso? ¿Qué intereses realmente? Porque digo, a Carlos Manso le podemos perdonar y creer y confiar en su lucha, pero no vamos a confiar en la lucha de Alasraqui o de Moreira o de esos secuaces deleznables, porque sabemos quiénes son y de qué son capaces. Entonces, eso es lo que hay que entender. Estamos en tiempos donde la verdad son tiempos violentos, son tiempos peligrosos y son tiempos donde hay, como lo decía Alfred, y lo cito muy a menudo en estos tiempos, hay personas que simple y llanamente quieren ver al mundo arder. En este caso hay miserables que simple y llanamente quieren ver a México arder, con tal de defender, insisto, sus huesos, sus privilegios, los que les quedan, como perros hambrientos. En ese sentido están dispuestos a todo y a seguirle echando leña al fuego a un país que no, lo menos que necesita, es más leña al fuego porque sí, nadie niega, ni el gobierno ni ningún ciudadano que vivimos en un país violento. Lo sabemos, lo vivimos, no solo lo sabemos, lo vivimos. En ese sentido es estúpido que haya mexicanos que estén apoyando estas estrategias de echarle más leña al fuego porque al final no se dan cuenta que les está saliendo el tiro por la culata porque también les afecta a ellos, nos afecta a todos que le echen más leña al fuego. Entonces me parece sumamente estúpido que haya personas que a falta de capacidad intelectual opten por los caminos de la violencia que a nada nos está llevando y menos en esta situación que ya de por sí es grave de violencia que vivimos a diario en este país. Si no nos lleva a ningún lado, pues puede que nos lleve a lugares mucho peores de los que ya de por sí estamos. Estarle, insisto, echándole más gasolina a este incendio en el que vivimos en México. Entonces, solo para cerrar con respecto a la respuesta del gobierno mexicano, me parece que sí deben de empezar ya a considerar, y me pareció muy bien que haya responsables y que hayan detenido a personas en esta marcha, porque no se puede. Una cosa es no reprimir y otra cosa es permitir el caos, que además eso puede salir sumamente contraproducente, porque ellos ya tomaron una decisión. Ellos ya tomaron, ahora sí que ellos ya eligieron el camino de la violencia. Ahora, un gobierno se tiene que hacer valer, no nada más en el sentido de que todo está bien y el discursivo del amor y la paz, sino que cuando es necesario utilizar la fuerza, se tiene que utilizar, sin miedo. No en el sentido de la represión, por supuesto, nadie está apoyando la represión, pero tampoco el desorden total que pueda desembocar incluso en lo que ellos sí quieren lograr, que es, insisto, golpetear y golpetear a un punto en que esperemos no pase en México. De momento parece ser que no hay, de momento, fragmentación del gobierno con las Fuerzas Armadas, el ejército y demás, el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. En este sentido parece ser que no hay algún desencuentro o malentendido entre gobierno y su ejército, pero ellos estarían dispuestos a todo, incluso hasta a generar eso, ¿no? Cierta discordia o amarrar navajas con tal, insisto, de lograr lo que ellos quieren, que al final hay que entender, todas las oposiciones latinoamericanas se comportan de esta manera ruin, más o menos, ¿no? Cuando se trata de aplicar ya parece ser un manual, ¿no? O sea, tampoco es como que ellos vengan a escribir un manual nuevo. Esto lo hemos visto en Latinoamérica muchas veces cuando precisamente se intentan golpes de Estado. Ya prácticamente hay un manual. Es más, ya la CIA lo ha hecho tantas veces en Latinoamérica que ya por momentos sabemos sabemos exactamente cuál es el paso a paso del manual del golpe de Estado en Latinoamérica. Entonces, de momento en México nada apunta a que pueda ser posible esa vía.
pero no hay que confiarse, porque, insisto, al final estos están dispuestos a todo, a corromper, a comprar gente. Pues hay que entender que si hay corruptos millonarios detrás de ellos con demasiado capital dispuestos a arriesgar y a comprar a quien tengan que comprar, pues hay que tener claro que las convicciones de muchos se podrán realmente poner a prueba de fuego y darse cuenta que tal vez pues sus convicciones no eran tan fuertes, ¿no? Y se pueden terminar corrompiendo o los terminan amenazando, en fin, van a ocupar todos los medios a su alcance para, insisto, generar caos, que es lo único que ya tienen claro, ¿no? Ellos quieren sembrar el caos y en este sentido, pues echarle, insisto, más gasolina al incendio. Con respecto a la respuesta en este sentido del gobierno mexicano, creo que debe de ser, insisto, más fuerte, no solo en el discurso, sino en la acción de que no va a permitir el Estado mexicano ningún tipo de revuelta ficticia, armada o de que generen un caos que, insisto, con muy poco estos pueden generar mucho caos. De hecho, yo hablaba de la secuencia de eventos. También ha habido eventos donde te estás dando cuenta de que están incendiando unas pipas por aquí, que están habiendo accidentes por allá, marchas por aquí, marchas por allá. Todo eso al final, insisto, pues la verdad es que es muy fácil de armar cuando hay un capital detrás que los financia y que dice, a ver, les vamos a dar tantos a estos para que salgan y alboroten y cierren una carretera. Al final no es tan complicado y te das cuenta que muy probablemente hay personas que están o financiando eso detrás o tratando de sabotear el gobierno mexicano como tal. Y a eso si le sumamos además los traicioneros dentro del propio partido, insisto, Claudia Sheinbaum no se puede confiar. Yo confío en Claudia Sheinbaum, respaldamos a nuestra presidenta, la apoyamos, porque de eso se trata el apoyo, el respaldo se trata cuando las cosas están difíciles, no cuando todo es color de rosa. Entonces, en ese sentido, apoyamos a nuestra presidenta, no solo en términos de verbos, sino en el de la acción, la respaldamos, cuenta con nosotros. Y en ese sentido, no está sola la presidenta. No tardamos tanto tiempo en México para tener a una por primera vez a una mujer presidenta como para abandonarla la primera que se pueda, ¿verdad? Entonces, tardamos históricamente, tenemos una gran presidenta y no la vamos a abandonar a la primera, ni al primer incendio que se aparezca. La respaldamos, la apoyamos y es justamente en estos momentos cuando debemos de demostrar la coherencia de nuestras propias convicciones como, pues de alguna manera, simpatizantes o de aquellos que nos definimos con posturas políticas de izquierda, donde claramente nos damos cuenta que hay muchas cosas que mejorar, pero esas cosas por mejorar están con Claudia Sheinbaum, no con el PRIAN. En ese sentido, apoyamos el proyecto de la presidenta, apoyamos sus grandes esfuerzos que está haciendo en todo terreno. La verdad, la presidenta es una 4x4, todo terreno, impresionante, que está atendiendo temas de seguridad, de salud, de economía. Probablemente tiene el gobierno más desafiante que ha tenido México en los últimos años, por si fuese poco. Calderón con menos se ahogó en un vaso de agua y precisamente para allá vamos. Hoy la presidenta está sacando a flote este barco y me parece machista, retrógrada, estúpido de muchos que la critican por nimiedades y estupideces, que si es mujer, que si mejor se vaya a cocinar, que la presirvienta. Cada que escucho ese término cuando la llegan a insultar, tengo clarísimo que el insulto no es para ella, es para el que lo dice. Se refleja la estupidez de quien sea que le llame presirvienta a nuestra presidenta. Se termina exhibiendo y exponiendo y viendo en un espejo el tamaño inmenso de su estupidez, que no terminas ni siquiera de dónde empezar a explicar esa estupidez. Que les llame presirvienta a una física, científica, que colaboró con paneles intergubernamentales en la ONU, de premio Nobel con Mario Molina, y que un
pinchurriento imbécil venga con la mano en la cintura a llamarle presirviente, imagínate, ¿no? O sea, el nivel de la estupidez del tipo. De los tipos que hay bastantes, ¿no? Que insisto, le insultan por su condición de simplemente, de condición de género, de simplemente ser presidenta mujer. Ya eso les parece un insulto, ¿no? El insulto es ellos y su inteligencia, que todavía no alcanzan a evolucionar y que se quedaron, insisto, en el neandertal, ¿no? Entonces, tenemos una gran presidenta a quien apoyamos, que está haciendo, creo yo, un gobierno bastante digno, bastante fortalecido, que está haciendo cosas inéditas, muy valientes, que está tomando el toro por los cuernos, que no debe de ser fácil gobernar en estos tiempos adversos, donde prácticamente todo se pone en contra y donde ella está, pues nada más y nada menos para que se entienda, tiene a Donald Trump en la presidencia y no el Donald Trump de la primera vez, el Donald Trump 2.0 que ya he explicado, que es muy distinto al primero. Es un Donald Trump agresivo, sí peligroso hasta cierto punto, amenazante, constantemente amenazante, y que ese es el Donald Trump al que se está enfrentando el mundo y en este sentido la presidenta, Claudia Sheinbaum, que lo ha sabido torear y amansar básicamente. Entonces, porque amensar ya estaba, ¿no? Amensar ya no le hacía falta. Amensado ya estaba. Amansar, ¿no? Hacerlo manso. Entonces, en este sentido, este es el reto, el gran reto que le ha tocado a Claudia Sheinbaum, por eso mismo la apoyamos. Yo mismo he hecho críticas, de las cuales ahí están, ¿no? Las críticas que le he hecho a Claudia Sheinbaum, particularmente en algún momento con el tema de Palestina, que siento que se tardó y le faltó definición para definirse en esa, pues, tragedia humanitaria, ¿no? En Palestina. Eh, y fui muy claro al respecto de esa crítica, ¿no? Como un par más que he hecho con Claudia Sheinbaum, pero eso no implica que la dejamos de apoyar o de respaldar, porque cuando ponemos en dimensión y en una balanza lo bueno y lo malo, los pros y los contras, por supuesto que los pros sobresalen y destacan por encima de los contras. Ahora que menciono los contras, recuerdo el tema de Nicaragua, y ahora que recuerdo eso, vamos precisamente a la última parte del comentario del día de hoy. Nada más para cerrar con el tema de la respuesta, en este sentido creo que lo único que critico de manera constructiva de la presidenta es que ojalá la respuesta del gobierno empiece a ser menos reactiva y más propositiva, menos reaccionaria no de violenta, de hecho por momentos me gustaría más contundencia, no menos diplomacia, menos cabeza fría. Me gustó mucho la respuesta que dio justamente ahora sobre la supuesta marcha de la sopilotera, porque me gustó verle esta sangre caliente ahora, ¿no? Cuando ella dice, mientras a mí me ataquen me hacen más fuerte, me gustó ver eso y la verdad me gustaría verlo más a menudo en estos tiempos que hace falta también un poco de sangre caliente. Y se ve, ¿no? Cuando ya no, ya la presidenta deja un poco de estar pues en este formato cartonado por momentos que pues es muy, vamos a decir, monótono hasta cierto punto y en esto vamos, que en las mismas críticas que yo he dicho, he comentado que la presidenta es científica, a mí me gusta por eso, y la comunidad científica generalmente no tiene tantas cualidades políticas. Es poco deseable hacer comparaciones entre Sheinbaum y AMLO porque son personajes con personalidades muy distintas, pero ambas son muy valiosas. Entonces no le podemos pedir en efecto el carisma político nato que tiene AMLO a Sheinbaum. No por ello Sheinbaum no tiene carisma, pero hay que entender que Sheinbaum lo que tiene, y a mí me gusta más que tenga eso, es cabeza. Y sí, cabeza fría. Cabeza fría que yo creo que en este momento es justo la que se necesitaba para gobernar México en estos tiempos tan convulsos e inciertos. Si hubiéramos tenido a un Bronco, si hubiéramos tenido a un cualquier otro político, no iba a decir unos que ni Dios lo mande, pero
Si hubiéramos tenido a cualquier otro político, la verdad es que no hubiera sido lo mismo y creo que precisamente este temple de Claudia Sheinbaum es un gran beneficio, es una gran ventaja. Pero es entendible, no todas las personas tenemos todas las cualidades, entonces en eso hay que ser sensatos. Claudia, creo que por momentos sí, se vuelve muy monótona la respuesta, y por eso es que me gusta, porque sé que en el fondo de Claudia también existe esta sangre caliente, que era esa sangre caliente que probablemente tenía cuando ella era luchadora estudiantil desde aquella época del 68, ¿no? Esa es la Claudia que hoy vi cuando dio la respuesta, cuando dijo, a mí no me van a eh, debilitar, al contrario, me fortalecen. Incluso por ahí creo que mencionó esto de cuando me insultan y demás. Me encantó esa respuesta, lo digo de verdad. Por más que los otros opositores que nada les gusta, porque no les gusta ni que respire Claudia Sheinbaum, me gusta esa respuesta porque precisamente vi a esa Claudia que sí está por ahí también, ¿no? Y que también creo que es una Claudia necesaria, convincente, y que debería de sacar más a menudo, creo yo, porque de verdad hace que las emociones ya no se las guarda, sino que yo creo que también debe ser muy cansado para ella, ¿no? Todo el momento, todo el tiempo mantenerse ecuánime. No, no, yo creo que, vamos, si vemos a Milei, estos que están a punto de psiquiátricos, como Milei, Donald Trump y demás, que insisto, están afuera de psiquiátrico de milagro, y que dicen viva la libertad carajo y zurdos de mi... Bueno, pues que Sheinbaum no se pueda permitir, porque a veces hasta el tema de género les pesa en eso, ¿no? La mujer se tiene que portar que saque también de vez en cuando, ¿no? Como una olla express, creo que no es conveniente que acumule tanto. Pobre, también debe ser cansado, se debe desahogar, insisto, nuestra presidenta tiene el derecho como cualquier hombre, incluso hasta para equivocarse. Y yo ya lo he dicho, el problema de simplemente que sea mujer presidente es que a la mujer se les quieren cobrar dobles los errores, ¿no? Si hubiera sido un Peña Nieto, a Peña Nieto, bueno, ya los tenía acostumbrados a equivocarse 10 veces diario, o más, 10 o más veces, no menos, como decía, menos, como decía el propio Peña Nieto, ¿no? Pero es porque era hombre. Entonces a los hombres que gobiernan parece ser que sí se les perdona, perdonan todos los errores. Pero que no gobierne una mujer porque no se puede equivocar una sola vez y todo lo tiene que hacer bien. Son también de esas especies de luchas simbólicas que se tienen que ganar y que tenemos que seguir ganando al tener una presidenta. Esto que incluso socialmente, no solo a nivel de presidenta, una madre, ¿no? Y comparas una madre y un padre y todos los errores son de la madre, aunque el padre abandone a la madre y al hijo y al padre se le perdonan los errores de nuevo, pero a la madre no se le perdonan los errores. Entonces es realmente un patrón que se tiene en la sociedad de que las mujeres no se les permite equivocarse. Y si se equivocan, se les cobra doble los errores. Mientras que los hombres pueden equivocarse las veces que quieran y nada pasa. No pasa nada. Entonces, cuando tenemos una mujer presidenta con ese poder, pues evidentemente la sociedad empieza a rebelarse por lo que es una sociedad profundamente machista. Profunda y descaradamente machista. Y cuando hablo de sociedad machista, hablo de que tanto hombres y mujeres reproducen conductas repugnantemente machistas contra nuestra presidenta. Nada más basta ver algunas de las pancartas que ahora hubo en esta generación sopilotera, en esta protesta y es verdaderamente deleznable la cantidad de cosas que no sé siquiera si decir. Pero bueno, también, bueno, no podemos pedirle mucho a estos dos neuronas que son los que, además, la peor representación de ciudadanos que podemos tener, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un post de Me Too México que voy a leer un poco del inicio, que dice: esto nos referimos las feministas cuando enunciamos que los hombres son la encarnación del patriarcado. Son ellos quienes perpetúan las conductas machistas. Bueno, ahí yo difiero un poco porque, insisto, realmente yo no coincido en gran medida con el post, sobre todo en el enfoque que le dan aquí en Me Too México, porque se enfocan al hombre. Y yo acabo de decir, es que la sociedad mexicana es machista.
tanto hombres y mujeres. Lo que sí ponen en el post y que sí es lamentable en este mismo post de Me Too, pues son esas agresiones. Por ejemplo esta, ¿no? Que por momentos hasta leerla me da de verdad pena. O sea, la voy a dejar ahí, ya ustedes la ven, ¿no? O sea, son cosas que hasta pena de verdad da. Y debería de darle pena sobre todo a estos. Mira, por ejemplo, este, ¿no? Les debería de dar pena, pero no les da pena porque los ignorantes, como dicen por ahí, la ignorancia es atrevida y son los que más... o sea, mira, no, ni ganas dan de leerlos, ¿no? Pero, o sea, es sorprendente cómo se... Mira, por ejemplo, este. Yo ya no era machista, pero llegó Claudia, ¿no? De una página que se llama Ser Hombre, ¿no? Pues no sean tan hombres, pinches mari. Bueno, ahora sí que ni a cuál irle, ni cómo irle, porque está cabrón. Pues bueno, se sienten muy valentonados de estar insultando a la presidenta, ¿no? Muy hombrecitos. Y de verdad, no llegan yo creo que ni a maricones. Con todo respeto para la comunidad gay, que yo respeto y aprecio y quiero. Es lamentable, insisto, que la sociedad mexicana se revele tan machista contra nuestra presidenta. Y de verdad que la fuerza que tiene y la interés que tiene Claudia Sheinbaum por estar aguantando todo, ¿no? Desde desastres naturales, marchas sociales, los embates de Donald Trump. Híjole, o sea, qué desafiante lo que está enfrentando la presidenta. Y por eso me extendí mucho porque no lo tenía planeado, pero por eso la apoyamos y la respaldamos por completo. Por último, yo creo que lo comentaré ya extendidamente, nada más quiero decir que, insisto, ojalá las reacciones sean más propositivas y no solo espere que el control de la narrativa, que sí desafortunadamente creo que en este momento lo tiene la oposición, creo que sería correcto que Sheinbaum empiece ya a tal cual a dar un golpe sobre la mesa. Y algo que me agrada es que ya está cambiando algunos discursos, como por ejemplo hoy mismo en esta mañanera, donde bueno tuvo el tema de la marcha y protesta sopilotera, hubo una declaración de Sheinbaum donde dice Sheinbaum pide investigar a fondo el sexenio de Felipe Calderón. Vamos a tratar de escucharlo a ver si nos da tiempo y si no lo vemos en la siguiente. De momento vamos a dejar la introducción y empezamos a partir de aquí, pero qué interesante, y si no voy a dejar aquí el link para que ustedes vean el video. Qué interesante esta intervención, me parece una de las intervenciones más interesantes de la mañanera, tanto de la periodista, lo cual de por sí no es común ver una periodista informada, que es una periodista de contralínea, como la respuesta de Claudia Sheinbaum. Ambas me parecieron ejemplares y correctas. De algunos políticos trasnochados y de otros personajes, sobre todo el conservadurismo, de que regrese la guerra contra el narcotráfico, pues teniendo en cuenta que aquí la guerra contra el narcotráfico pues no existió, lo que existió fue un narcoestado. Donde Genaro García Luna se asoció con el cártel de Sinaloa, pues preguntarle sobre esto que ha reiterado sobre el permiso para matar. En Contralínea, en octubre de 2013, publicamos una investigación sobre estos comandos de la muerte, justamente conocidos como escuadrones de la muerte que operaban en el sexenio Calderón. Uf, ¿se va a estar trabe y trabe o qué? Y que seguían operando en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos escuadrones de la muerte fueron creados directamente por Genaro García Luna y se tomaron diversos agentes de áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública. En aquella ocasión nosotros documentamos pues que estaban dedicados no solo a exterminar a personas, a matarlas, y no solamente del narcotráfico, sino también cometían secuestros y otras atrocidades, desapariciones y amedrentamientos de todo tipo. Y como decía yo, no solo a narcotraficantes o presuntos criminales, sino también a empresarios, a periodistas, a luchadores sociales, a activistas. En ese sentido, Presidenta, pues este caso particular de uno de los escuadrones de la muerte de los que se dieron
cuenta en ese trabajo periodístico sus nombres de estos agentes, pues con los años se confirmó en un documental titulado Narcocirco del periodista Romain Bollinger, pues ahí consiguió él un testimonio de uno de estos agentes y él dijo que en efecto estaban en este escuadrón de la muerte y que habían pues asesinado y desaparecido personas y que se deshizo uno de esos escuadrones justamente después del reportaje de Contralínea. Entonces preguntarle, Presidenta, pues no solo sobre esta hipocresía de la derecha, ¿no? De primero de no entender que no hubo guerra contra el narco, sino un narcoestado en el sexenio calderonista, y lo segundo, pues también la importancia de que tengamos claro lo que significa el permiso para matar y el mátalos en caliente. Es muy interesante lo que mencionas. En el periodo de García Luna, en efecto es el periodo donde se incrementa el número de secuestros en el país. Y se ha investigado poco sobre ello.